clase y ahí les avisan que vean el video de YouTube. Nos dice así entonces, definición de proyecto. Un proyecto es una actividad única con un punto de inicio y duración definidos y con el objeto de alcanzar un objetivo único utilizando recursos finitos o infinitos. ¿Qué nos quiere decir la primera o la segunda parte? Bueno, lo primero es establecer y delimitar mi proyecto. ¿A qué me refiero con establecer y delimitar mi proyecto? Bueno, en el caso, por ejemplo, del cancelado Naim, el aeropuerto que va a estar en Texcoco, teníamos una serie de obras complementarias. ¿Cuáles eran esas obras complementarias? Bueno, pues estaba propiamente el aeropuerto, su terminal con su estacionamiento, su torre de control y sus miles de pistas y bueno, todo lo que dijeron que iba a tener, pero como estaba, vamos a llamarla así, fuera de la Ciudad de México, se iba a construir una autopista o sí, pues como un tipo periférico para que hubiera una ruta directa desde la Ciudad de México hasta el aeropuerto. Muy bien. Además de ese tipo autopista, creo que había un tramo en el que querían hacer un tipo tren ligero para que ya sea que llegaras vía autopista y si de pronto ese día había manifestantes, había un accidente o algo de esas cosas que suelen pasar y se cerraba la ruta por carretera, ibas a tener la opción B de llegar, creo que vía tren o algo así era la otra opción. Eso es definir el proyecto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi proyecto de lo que es el aeropuerto y tengo mi proyecto de lo que es todo lo complementario para que mi proyecto funcione. ¿Y por qué? Porque un proyecto no depende del otro. Sí y no. ¿A qué voy? La autopista de todas formas iba a trasladar gente de un lugar a otro. El aeropuerto, de todas formas, iba a seguir dando funcionamiento aunque no existiera ese tren elevado, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que yo tenía proyectos independientes, que estaban enlazados, sí, y que tenían alguna especie de relación también. Entonces, básicamente hay que entender cuáles son nuestros alcances como ejecutores del proyecto y cuáles ya no son nuestros alcances. A veces en los proyectos de obra esta es una parte compleja porque son tantas actividades que hacer que es difícil identificar hasta dónde te toca a ti y hasta dónde ya no te corresponde a ti como responsable de la obra. Muy bien. Entonces nos dicen la segunda etapa. La ruta crítica. Sistema de programación y control que permite conocer las actividades que definen la duración de un proceso productivo. Dependencia entre áreas, perdón, dependencia entre tareas. Una relación, que era lo que yo les decía, si eran consecutivas o eran simultáneas, este tipo de actividades. Bueno, ocurre cuando el inicio de una tarea depende de la terminación de otra tarea. Existen tres tipos de dependencia: inicio-inicio, inicio-final y final-final. ¿A qué se refiere esta? Bueno, yo tengo entonces una relación que ocurre en el inicio de una tarea, que es el sucesor. ¿Qué es el sucesor? El que viene después de mí. ¿Qué es un predecesor? El que está antes de mí. El tipo de dependencia o de relación puede ser inicio-inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no inicie la actividad 1, yo no puedo iniciar la actividad 2. Escuchen con cuidado la palabra inicio, ¿de acuerdo? La segunda sería, hasta que no inicie la actividad 1, yo no puedo terminar la actividad 2. ¿Ok? A lo mejor ahorita no tiene tanto sentido esto, va al revés. Hasta que yo no inicie la actividad 5, no puedo terminar la actividad 4. Final. Hasta que no se acabe la actividad 1, yo no puedo terminar la actividad 2, porque su dependencia uno de otro van muy relacionados. Entonces vamos a entender la dependencia que tiene una actividad con la otra. Muy bien, después de esto tengo algo que se llama demora. Es una tarea con una dependencia o relación. Puede iniciar más tarde. Demora positiva, lag o lead, obviamente de palabras en inglés, o antes, que puede ser una demora negativa, que es lag, la tarea que le precede.
Entonces, ¿la demora a qué se refiere? A que yo tengo la actividad 1 y la actividad 3. Puedo tener la actividad 1 que no termina y no termina y no termina, y como no termina la actividad 1, yo no puedo empezar la actividad 3. O puede ser que ya terminó la actividad 1, pero por alguna razón no están los trabajadores, no llegó el material a la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo iniciar la actividad 3. Entonces, ahí voy a tener una demora. ¿De acuerdo? Muy bien. Me voy entonces a nuestra siguiente diapositiva y nos dice así. Yo voy a tener algo que se llama una restricción, restricciones, y voy a tener holguras. Una restricción limita cuando una tarea puede ocurrir independientemente de otras tareas. En pocas palabras, tienes que cumplir con todos los requisitos antes de que puedas iniciar esta actividad o antes de que puedas terminar esta actividad. Muy bien. Viene mi cuarta definición, la holgura. La cantidad de tiempo de una tarea puede retrasarse antes de que afecte otras tareas o la fecha de finalización del proyecto. Permítame un momento, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces a partir de aquí. Estábamos en la holgura entonces. La holgura es la cantidad de tiempo de una tarea, pues, la cantidad de tiempo que una tarea puede retrasarse antes de que afecte otras tareas o la fecha de finalización del proyecto. Muy bien. ¿A qué se refiere esta parte? A que pensemos ustedes que ya se conocen.
Ustedes que ya se conocen ya saben quién llega tarde, quién llega puntual, a quién siempre se le olvidan las cosas. Entonces pensemos que se van a ir de día de campamento, pues, ustedes en el grupo y entonces avisan en su chat de grupo de, oigan, mañana salimos a las 8 de la mañana. Pero ustedes dicen, ay, no, pero pues ya saben que Durango siempre llega tarde. Si le decimos a las 8 va a llegar hasta las 9:30, ya vamos a llegar bien tarde a donde queremos llegar a acampar. Y luego, además, si no le avisamos con tiempo también a Miguel, va a salir con que se le olvidó la tienda de campaña y que se va a tener que regresar y va a tener que ir otra vez a su casa por ella y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ya saben quién llega tarde y a quién se le olvidan las cosas, dicen, no, 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 mejor no nos avisamos por el grupo. O sí, nos avisamos por el grupo, pero ¿qué les parece si mejor les decimos que nos vamos a ver a las 8, pero realmente todos llegamos a las 9? Porque así ustedes ya saben que tanto Miguel como Durango van a llegar no van a llegar a las 8, van a llegar a las 9. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Pues ya todos van a salir a tiempo, porque ustedes ya saben quién es el que llega tarde. Entonces, como ustedes ya conocen esas actividades, pues entonces ustedes ya pueden determinar esa holgura. Ya saben con que le avisen nada más media hora antes o 30 minutos antes o 40 minutos antes, es tiempo suficiente para que las actividades no se retrasen y comiencen a tiempo. Ok, esa es nuestra holgura. Y tenemos aquí pues nuestra tablita de lo que tenemos que leer. Bueno, de lo que tenemos que hacer, perdón, y esta tablita a nosotros nos va a ayudar para guiarnos en las actividades que vamos a ejecutar. Vamos a nuestra siguiente diapositiva y tenemos esto que son nodos. ¿De acuerdo? ¿Qué son los nodos? Esta es una representación gráfica de nuestra ruta crítica. Ok, pero antes de nuestra ruta crítica, yo quiero que empecemos con una parte de un ejercicio. Vamos a plantear un posible ejercicio. Déjenme nada más ver cuál es la que sigue. Ok, antes del ejercicio me quiero saltar a esta parte. Muy bien, me salto esta parte de aquí. Dice, ¿por qué los proyectos no se terminan o no se terminan a tiempo y no se terminan en presupuesto? Bueno, nos dice así. Las estadísticas muestran que un 50% de los proyectos terminan tarde y fuera de presupuesto. 25% de los proyectos fallan completamente y solo el 25% de los proyectos se terminan a tiempo y en presupuesto. La cita o de donde se está sacando esta cita que estamos viendo, la tienen ahí abajo. Son datos del 2003. Bueno, a lo mejor le falta una actualización a la cita, pero es real. Si ustedes se dan cuenta, más del 60%, de hecho el 75% de los proyectos no se ejecutan de la forma en la que deberían, que era un poco de lo que yo les hablaba la clase pasada. ¿Cómo es posible que nuestra industria de la construcción, que es tan productiva en muchos sentidos, no sea capaz de generar un proyecto con la calidad